Mi nombre es Capitán Jack Collins. Tengo 34 años y soy piloto de F-16 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. He acumulado más de 2000 horas de vuelo y tengo experiencia real en combate en 2 misiones en Oriente Medio. Siempre he creído que, si se habla de los mejores pilotos del mundo, los nombres estadounidenses deben estar siempre en primera línea. Tenemos los aviones más avanzados, el entrenamiento más intenso y la disciplina más estricta. Aquel día, nuestro avión de transporte C-17 aterrizó en la base aérea de Los Llanos, en Albacete, a media tarde. El calor era sofocante, tanto que la camisa se me pegaba al cuerpo. Un olor a tierra seca y a queroseno flotaba en el ambiente. Bajé del avión con mi única bolsa de lona, miré a mi alrededor y suspiré levemente. La pista parecía vieja, los edificios tenían la pintura descolorida y algunas motos circulaban por el borde del perímetro. Supongo que esto será solo un ejercicio conjunto rutinario de 2 semanas, pensé. Solo tengo que ser paciente. El comandante del escuadrón español, el coronel Alejandro Vargas, se acercó a saludarme con una amplia sonrisa. Me tendió la mano con firmeza, y yo se la estreché con algo de desgana, pues no estaba acostumbrado a ese tipo de formalidades tan relajadas. «Bienvenido, Capitán Collins», dijo su voz, suave pero clara. Asentí y respondí brevemente, «Gracias». Mi acento americano era muy marcado. Esa noche organizaron una sencilla cena de bienvenida junto al hangar. Había largas mesas de plástico y una gran variedad de tapas españolas. El aroma a paella y a jamón serrano llegaba hasta mí. Los pilotos españoles charlaban animadamente, y sus risas resonaban de vez en cuando. Elegí sentarme en una esquina de la mesa, comiendo una ensalada que la base había preparado aparte, ya que todavía no me atrevía a probar la comida local. El capitán Javier Torres, al que todos llamaban Javi, un piloto español de unos 30 y pocos años, se sentó a mi lado. Chocó suavemente su vaso de cerveza contra el mío. «¿Disfrutas volando el F-16, Jack?», preguntó con una sonrisa que achinaba sus ojos. Le devolví la sonrisa. «Mucho. Es una máquina increíble, llena de sistemas de ayuda». Él asintió y continuó. «Los nuestros todavía son los C-15, los F-18 Hornet, viejos pero funcionales». Me reí entre dientes, pensando, viejos pero funcionales, ese es precisamente el problema. La primera mañana del entrenamiento, entré en el hangar con mi casco, miré los F-18 aparcados en fila. Estaban recién pintados, pero se notaban los arañazos. Su radar era antiguo, y sus sistemas electrónicos llevaban al menos 10 años de retraso con respecto a los míos. Negé con la cabeza ligeramente. El coronel Vargas se acercó con una pizarra blanca. «Hoy volaremos en pareja, capitán. Usted lidera, yo le sigo». Levanté una ceja. «¿Yo lidero?». Él sonrió. «Sí, quiero ver el estilo americano en todo su esplendor». Subimos a nuestros aviones. Encendí los motores de mi F-16, y todos los sistemas se pusieron en verde en cuestión de segundos. La voz de la torre de control sonó nítida en la radio. Tiré de la palanca de gases y ascendí al cielo a toda velocidad. El viento golpeaba la carlinga con tal fuerza que sentía la vibración. Una vez alcanzada la altitud designada, me giré para mirar el F-18 del coronel Vargas. Me seguía con calma, sin ninguna prisa aparente. Pulsé la radio. «¿Puedes seguirme el ritmo?». Su voz respondió suavemente. «Sin problema, capitán. El viento es bueno hoy». Fruncí el ceño. «El viento es bueno hoy». Había revisado los datos del viento en superficie y en altitud, y no había nada especial. Supuse que solo estaba siendo amable. Volamos en formación básica. Cambié de dirección bruscamente y realicé un tonel repentino para poner a prueba su F-18. Logró seguirme, pero medio segundo más lento de lo que esperaba. Sonreí dentro del casco, pensando, «¿Lo ves? Esto es lo que pasa con los sistemas antiguos». Tras aterrizar, me quité el casco y me acerqué al coronel Vargas, que ya me esperaba de pie. Me estrechó la mano y dijo, «Un vuelo impresionante, capitán.
Realmente potente y rápido. Sonreí ampliamente. Gracias, pero mi avión es muy superior. Él asintió y dijo en voz baja, pero a veces, el viento de aquí no es como en otros sitios. Me reí. ¿El viento? El viento es viento en todas partes, coronel. Esa noche, en mi habitación de la base, el sonido de las cigarras llegaba desde fuera. Una brisa cálida entraba a ráfagas por la mosquitera. Cerré los ojos, pensando que esas 2 semanas pasarían rápido. No tenía ni idea de que, en solo 3 días, estaría de pie frente al coronel Vargas, pronunciando una frase que jamás pensé que saldría de mi boca. ¿Puedo pedirle empezar de nuevo, desde cero? La segunda mañana, el cielo estaba algo nublado. El olor a tierra mojada por la lluvia de la noche flotaba en el aire. Entré en el hangar con un café caliente en la mano, el aroma del café americano que había pedido especialmente al personal de la base. El capitán Torres, Javi, me esperaba, junto a su C-15. Me saludó con una amplia sonrisa. «Buenos días, Jack. Hoy volamos juntos». Asentí y pregunté, «¿Qué volamos?». Respondió en voz baja, «Entrenamiento de vuelo a baja cota por las sierras de la zona». Fruncí el ceño ligeramente. En Estados Unidos, entrenábamos el vuelo a baja cota en el desierto de Nevada, un terreno abierto con una señal de radar clara. Pero aquí había colinas escarpadas, bosques densos y nubes bajas frecuentes. No será difícil para mí, pensé. Subimos a los aviones. Encendí mi F-16 y el sistema de navegación GPS mostró una imagen en 3D al instante. Miré los datos del viento en la pantalla, temperatura, humedad, velocidad, todo calculado a la perfección. La voz de Javi sonó en la radio. «Listo cuando quieras, Jack». «Listo», respondí. Yo lideraba. Descendí en picado rápidamente, siguiendo las curvas de las colinas. El viento soplaba cada vez más fuerte. El silbido del aire al pasar por las alas retumbaba en mis auriculares. Sentía la vibración en la palanca de control, pero todo estaba bajo control. Me giré para mirar el F-18 de Javi. Me seguía con suavidad, como si no estuviera forzando el motor al máximo. Pulsé la radio. «Vas demasiado lento, tienes que ir más rápido». Su voz respondió con calma. «El viento por aquí cambia de dirección a menudo, Jack. Hay que observarlo con cuidado». Me reí para mis adentros. «Tengo datos del viento en tiempo real, no te preocupes». Pero apenas unos minutos después, una fuerte ráfaga de viento golpeó el avión desde el lateral de una colina. Mi avión se sacudió violentamente. Una alarma sonó suavemente. Corregí la trayectoria rápidamente y todo volvió a la normalidad en una fracción de segundo. Volví a mirar a Javi. No había acelerado para seguirme, sino que había trazado una curva más amplia por el exterior para luego volver a la ruta original con suavidad. Su avión vibró mucho menos que el mío. Fruncí el ceño aún más. ¿Por qué un avión más viejo, con un radar anticuado, parecía más estable con un viento tan fuerte? Tras aterrizar, me quité el casco y fui directamente hacia él. Estaba de pie, sonriendo, esperándome junto a la rueda del avión con un pañuelo blanco en la mano. «¿Te has divertido, Jack?», preguntó. «Sí, pero el viento era muy fuerte», respondí. Él asintió y dijo en voz baja, «El viento de por aquí tiene su propio ritmo. Si lo escuchas, te indica el camino». Sonreí con sequedad. «Escuchar al viento, yo tengo un anemómetro». Él sonrió aún más, pero no dijo nada más. Esa tarde, tuvimos una reunión informativa en una pequeña sala. La luz del sol se filtraba por las persianas, haciendo visibles las motas de polvo en el aire. El coronel Vargas desplegó un gran mapa de papel y trazó una ruta con un rotulador. Dijo lentamente, «Mañana entrenaremos combate aéreo, 1 contra 1». Levanté la mano. «¿Puedo ser el atacante primero, coronel?». Él sonrió. «Por supuesto, pero el capitán Torres será su primer oponente». Miré a Javi, que estaba sentado a mi lado. Me hizo un leve gesto con la cabeza. «Con un avión tan viejo, esto terminará en pocos minutos», pensé. Esa noche, en mi habitación,
Revisé los datos históricos del viento en mi portátil. Los gráficos subían y bajaban con normalidad, nada fuera de lo común. Pero en mi cabeza seguía dando vueltas la imagen de Javi esquivando la ráfaga de viento con tanta suavidad. Negué con la cabeza para desechar ese pensamiento. Solo fue una coincidencia, me dije. Pero en el fondo, empecé a sentir una pequeña duda, como si una brisa extraña estuviera soplando suavemente en mi mente. Un viento que aún no conocía. La tercera mañana, el cielo era de un azul intenso, pero la humedad pesaba en el aire. El olor a hierba mojada se mezclaba con el de combustible en el hangar. Entré en la sala de reuniones, rebosante de confianza. Javi ya estaba allí, junto al plano de su F-18, y me saludó con una sonrisa serena. Hoy, 1 contra 1, Jack. Yo defenderé primero, si te parece. Sonreí ampliamente. Perfecto. Atacaré con todo. Subimos a los aviones. Encendí mi F-16. La pantalla del radar se iluminó y el sistema de fijación de objetivos estuvo listo al instante. La voz de la torre de control sonó clara, autorizado para despegar. Tiré de la palanca de gases al máximo y el avión se lanzó al cielo a toda velocidad. El viento azotaba la carlinga. Sentí la potencia familiar, todo estaba bajo mi control. Una vez en altitud, nos separamos unos 10 kilómetros. Viré hacia él, trazando una curva cerrada a máxima velocidad. La alarma de blanco fijado sonó en mis auriculares. Fox 3. Simulé el lanzamiento de un misil en mi mente. Pero Javi no voló en línea recta. Trazó una curva amplia hacia el lado de una colina. Me reí dentro del casco. Huyendo, fui tras él de inmediato, acelerando a plena potencia. Pero en pocos segundos, una fuerte ráfaga de viento ascendente golpeó mi avión desde abajo. Mi F-16 se sacudió violentamente, y la pantalla del radar parpadeó un par de veces. Corregí la trayectoria rápidamente, pero noté un ligero retardo. Me giré para mirar su C-15. Había hecho un viraje, y ahora estaba detrás de mí, con una suavidad pasmosa. Mi sistema de alerta sonó, blanco fijado. Me quedé helado. Como un avión más viejo, con un radar anticuado, había logrado alcanzarme. Viré bruscamente para esquivarlo, ascendiendo con fuerza, pero él seguía pegado a mí, como si supiera exactamente hacia dónde iba a girar. Apreté los dientes y realicé un tonel. El viento sacudió el fuselaje, pero él replicó la maniobra sin quedarse atrás ni un metro. Pasaron 10 minutos. Estaba empapado en sudor. Había usado mi máxima velocidad, los giros más cerrados, pero cada vez que creía tenerlo, él se escabullía en una dirección que no esperaba. Finalmente, la voz de la torre de control anunció: fin del ejercicio. Vuelvan a la base. Aterriché con el corazón desbocado. Me quité el casco y fui directamente hacia Javi, que me esperaba de pie junto a la rueda de su avión. Me saludó con una leve sonrisa. Ha sido muy divertido, Jack. Mi voz sonó ronca. ¿Cómo lo has hecho? Miró al cielo y respondió en voz baja. Escuché al viento. Él me indicó el camino. Negué con la cabeza. Mi radar es mejor que el tuyo. No hay forma de que me fijaras como blanco. Él sonrió más ampliamente. Pero el viento no miente, Jack. Esa tarde, nos sentamos en la sala de reuniones con el aire acondicionado a tope. El coronel Vargas puso la grabación de vídeo en una pantalla vieja. Las imágenes de la cámara externa lo mostraban claramente. Cada vez que yo hacía un giro brusco, Javi no usaba su radar para fijarme, sino que mantenía la distancia y esperaba a que el viento lo llevara a una posición más favorable. Volaba al ritmo del viento, no contra él. Me quedé en silencio durante un largo rato. Lo que vi fue como una bofetada. Mi avión era mejor, más rápido y más potente, pero con un viento tan cambiante, mi forma de volar era demasiado rígida. Esa tarde, salí a caminar solo por el borde de la pista. Una brisa fresca me acarició la cara. Olía a tierra mojada después de la lluvia. Levanté la mano, sintiendo la dirección del viento. Cambiaba lentamente, como si respirara. Siempre había pensado que el viento era solo un dato numérico en una pantalla, pero ahora empezaba a dudar. Esa noche no pude dormir.
El sonido del viento soplando contra la ventana era suave y constante. Me senté en la cama y miré el cielo lleno de estrellas. Una extraña sensación surgió en mi interior. La confianza ciega que siempre había tenido comenzaba a resquebrajarse. Me dije a mí mismo que mañana me vengaría, pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando. El viento que soplaba aquí no se parecía a ningún otro viento con el que hubiera volado, y estaba empezando a sentirlo. La cuarta mañana, el cielo estaba encapotado desde las 5. Un olor a lluvia reciente impregnaba toda la base. Me desperté con una sensación de opresión en el pecho. El sonido de la lluvia golpeando el techo de chapa del hangar era un repiqueteo constante. Salí a la puerta de mi habitación y miré el cielo gris oscuro. El viento soplaba cada vez más fuerte, arrancando hojas de los árboles. Hoy cancelarán el vuelo, pensé. Pero cuando entré en el hangar, el coronel Vargas me esperaba con una sonrisa. Me tendió la mano y dijo: «Hoy seguimos entrenando, capitán. El viento es perfecto». Fruncí el ceño. «¿Con esta lluvia?», se rió entre dientes. «Solo es una llovizna. El viento tiene la fuerza justa para practicar el vuelo en condiciones meteorológicas adversas». Guardé silencio por un momento. En Estados Unidos, si la lluvia o el viento superaban los estándares, cancelábamos de inmediato. Pero aquí, todos parecían prepararse para volar con normalidad. Javi se acercó con un pañuelo mojado por la lluvia. Me lo ofreció para que me secara la cara. «Hoy lidero yo, Jack. Quiero que observes mi método». Asentí sin decir nada. Subimos a nuestros aviones. La llovizna golpeaba la carlinga. Encendí los motores. La pantalla de alerta meteorológica parpadeaba en amarillo, pero Javi despegó antes que yo con total naturalidad. Su F-18 desapareció entre las nubes bajas en un abrir y cerrar de ojos. Lo seguí. El viento nos golpeó desde un lado con tanta fuerza que el avión se estremeció. El sistema de navegación no dejaba de emitir alertas por turbulencias. Apreté los dientes y ajusté los controles siguiendo los datos de la pantalla, pero cuanto más alto subía, más rápido cambiaba el viento, como si tuviera vida propia. Busqué el avión de Javi en el radar. La señal parpadeaba y desaparecía intermitentemente debido a las densas nubes que interferían. Sentí un ligero pánico. Aquí no había un moderno control de radar en tierra como en mi país. Todo dependía del piloto. Pero Javi seguía volando delante. Su voz sonó calmada por la radio. «Jack, el viento está girando desde el oeste. Gira suavemente a la derecha». Obedecí, pero el avión seguía temblando. «Ahora el viento se ha calmado», continuó. «Baja un poco más». Miré por la carlinga. Las nubes de lluvia eran de un gris espeso, pero un tenue haz de luz se abría paso. Su avión descendió suavemente por ese hueco. Lo seguí. El viento, que antes era furioso, se convirtió en una brisa suave que nos empujaba hacia adelante. No podía creer lo que veían mis ojos. No estaba usando el radar como guía principal, sino su vista y su pura intuición del viento. Cuando aterrizamos, la lluvia cesó. El olor a tierra mojada se mezcló con el del combustible. Me quité el casco y me acerqué a él. Estaba secando el avión con un paño blanco, sonriéndome como siempre. Le pregunté con voz grave: «¿Cómo sabías que el viento se calmaría ahí?». Dejó de secar el avión, miró al cielo y respondió: «Llevo mucho tiempo volando aquí. Conozco el viento como a un amigo». Me quedé en silencio. Esa frase me hizo sentir como un niño que acaba de empezar a aprender a volar. Esa tarde, hablamos en la sala de pilotos. Un ventilador de techo giraba lentamente, moviendo el aire. Javi me contó que, como el F-18 era viejo y su radar no era muy bueno, tenían que entrenar el vuelo usando principalmente la sensibilidad al viento. «Los aviones nuevos son geniales», sí, dijo, «pero a veces nos hacen olvidar cómo escuchar al viento». Escuché en silencio. Por primera vez, empecé a aceptar que un avión viejo podría no ser tan malo como pensaba. Esa tarde, volví a salir solo al borde de la pista. El viento después de la lluvia era fresco y agradable. Olía a hierba mojada. Levanté la mano de nuevo, sintiendo la dirección del viento.
Cambiaba de forma lenta pero segura. Empecé a entender lo que quería decir con escuchar al viento. En mi mente, la duda se estaba convirtiendo en curiosidad. Quería saber qué más tenía que ofrecerme el viento de este lugar. ¿Qué más había que yo nunca había experimentado? La quinta mañana, el aire era cálido y húmedo desde el amanecer. El olor a tierra seca y a sudor flotaba en el hangar. Me desperté con una sensación diferente. No era la confianza de antes, sino una curiosidad que crecía en mi pecho. Fui a la sala de reuniones. El coronel Vargas hablaba con un grupo de pilotos españoles. Todos reían en voz baja antes de empezar a trabajar, como si no sintieran ninguna presión. Les saludé con la mano, un gesto al que empezaba a acostumbrarme. El coronel Vargas se giró hacia mí. Hoy practicaremos en formación de escuadrón. 4 contra 4. Capitán Collins, usted volará en mi flanco derecho. Asentí. Entendido, coronel. Antes de despegar, Javi se me acercó. Me ofreció una botella de agua fría y dijo en voz baja: «Hoy el viento sopla fuerte del sur. Ten cuidado con los cúmulos que se forman al frente». Acepté el agua y le miré. «Gracias». Me saludó y se dirigió a su avión. Despegamos los 4 juntos. El cielo era azul, pero en el horizonte se estaban formando nubes de tormenta. Volé pegado al flanco derecho del coronel Vargas. La radio crepitaba intermitentemente. Los pilotos españoles hablaban en un tono relajado. «El viento está empezando a girar, mi coronel. ¿Ves esa nube a la izquierda? Está creciendo». Escuché y fruncí el ceño. Mi pantalla de radar seguía mostrando condiciones meteorológicas normales. Poco después, una ráfaga de viento repentina y violenta nos golpeó desde abajo. Todo el escuadrón se sacudió al unísono. Mi sistema de alerta se iluminó en naranja. Ajusté los controles según los datos, pero el coronel Vargas transmitió por radio con voz tranquila: «Todos, giren suavemente a la izquierda. El viento nos llevará a través de la nube». Los otros 3 aviones lo siguieron. Dudé un instante, pero decidí seguirlo. El viento, que antes era violento, ahora nos transportaba suavemente a través de un claro entre las nubes de lluvia. Miré por la ventanilla. Nubes grises y densas pasaban a nuestro lado, pero en el claro que habíamos elegido, la luz del sol se filtraba en haces. Sentí una pequeña maravilla. No estaban luchando contra el viento, sino que dejaban que los guiara. Tras aterrizar, me quité el casco y me acerqué al coronel Vargas. Me esperaba con una sonrisa. «¿Un vuelo divertido?», dije sin pensar. «Mucho, coronel, pero no entiendo cómo lo sabían de antemano». Se rió entre dientes y señaló al cielo. «Llevamos mucho tiempo volando aquí. El viento es como un viejo amigo. Siempre nos dice cómo se siente». Esa tarde, le pedí a Javi que me enseñara la torre de control de la base. Era una habitación pequeña, con un aire acondicionado viejo y ruidoso. Las pantallas de radar eran antiguas, de colores desvaídos. Las miré y pensé: «Qué anticuado». Pero Javi señaló una gran ventana con una vista clara de la pista. «Observamos el cielo con nuestros propios ojos, Jack. El radar es solo una ayuda». Y añadió: «Los aviones nuevos facilitan el vuelo, pero a veces nos vuelven perezosos para escuchar al viento». Me quedé en silencio. Esa frase me golpeó con fuerza. Siempre me había enorgullecido de un avión que lo hacía todo fácil, pero aquí, los aviones viejos les obligaban a entrenar una sensibilidad mucho más refinada de la que yo jamás había tenido. Esa noche, salí a caminar solo de nuevo. El viento fresco soplaba en mi cara. Me llegó el olor a guiso de un pueblo cercano. Levanté la mano, sintiendo la dirección del viento. Soplaba suave, pero constante. Empecé a sentir que el viento no era un enemigo al que vencer, sino algo que debía aprender a comprender. Un conflicto comenzó a gestarse en mi interior. Seguía orgulloso de mi avión y de mi entrenamiento, pero empezaba a ver que aquí había algo que me faltaba, algo que los aviones nuevos no podían darme. Empecé a querer aprender más, mucho más de lo que jamás había imaginado. La sexta mañana, el cielo estaba despejado, pero la humedad pesaba en el aire. El olor a incienso de una pequeña ermita cercana a la base se mezclaba con el del combustible,
Entré en el hangar con el corazón latiendo más fuerte cada día, no por la emoción de volar, sino por una curiosidad que se intensificaba. El coronel Vargas hablaba con un nutrido grupo de pilotos españoles. Todos sonreían y reían en voz baja. Una moto de un aldeano pasó por la zona de la base para entregar el desayuno. Antes habría pensado que era una falta de disciplina, pero nadie se quejó, nadie lo detuvo. Simplemente se saludaron y la moto siguió su camino en paz. Hoy tocaba de nuevo entrenamiento de combate aéreo. 2 contra 2. Esta vez, el coronel Vargas era mi compañero. Me tendió la mano y dijo: «Hoy me toca a mí atacar, capitán. Prepárese para defender». Sonreí. «Estoy listo, coronel». Despegamos juntos. Encendí mi F-16, y todos los sistemas se pusieron en verde al instante, pero por dentro ya no sentía la misma confianza que los primeros días. Empezaba a dudar de si la velocidad y la potencia serían suficientes en un viento tan cambiante. Nos separamos 20 kilómetros. El coronel Vargas viró bruscamente hacia mí. Lo esquivé ascendiendo, pero de repente, un cúmulo de nubes se formó rápidamente desde el sur. El viento se volvió tan violento que mi avión se sacudió con fuerza. El radar empezó a sufrir interferencias. La señal parpadeaba y desaparecía. Apreté los dientes e intenté fijarlo como blanco, pero su F-18 se deslizó hacia el lado de una colina y desapareció entre las nubes por un momento. Lo seguí, pero mi pantalla de advertencia no dejaba de sonar. La alta humedad hacía que el radar funcionara mal. En cuestión de segundos, me sentí desorientado. El avión temblaba violentamente, el viento soplaba desde todas direcciones. Perdí el control por un instante, y el avión se inclinó peligrosamente hacia un lado. Si seguía volando contra el viento, podría entrar en barrena. Pero la voz del coronel Vargas sonó en la radio, tranquila como siempre. «Jack, el viento está girando desde abajo. Gira suavemente a la derecha y desciende 10 grados». Dudé, pero decidí obedecer. Mi avión se estabilizó poco a poco. El viento furioso se convirtió en una corriente que nos empujaba. Él reapareció detrás de mí, pero en lugar de simular un disparo, indicó una pausa en el ejercicio. «Sígueme». Lo seguí a través de un claro en las nubes con una suavidad increíble. Su F-18 parecía conocer cada nube. Tras aterrizar, empezó a llover a cántaros. El olor a tierra mojada y a ozono llenó el aire. Me quité el casco y bajé del avión con las piernas temblorosas. El coronel Vargas me esperaba bajo el ala de su avión, protegido por un gran paraguas verde. Me hizo un hueco bajo el suyo. «Eso ha estado cerca, capitán», dijo en voz baja. Lo miré. «Casi pierdo el control». Él asintió. «El viento de hoy es muy fuerte, pero si lo escuchas, te guía a través de la tormenta». Me quedé en silencio, con la lluvia resbalando por mi cara. El pánico empezó a apoderarse de mí. Si hoy hubiera tenido un accidente, no solo habría perdido mi orgullo, sino la oportunidad de volver a ser un piloto de élite. Y lo que es peor, podría haberlo herido a él, pero no me culpó en absoluto. Sonrió y me dio una palmada en el hombro. «No pasa nada, Jack. Todos hemos pasado por algo parecido». Esa noche, pedí hablar con él a solas en su despacho. La luz fluorescente proyectaba un brillo blanco y crudo. Le dije directamente: «Creía que era el mejor, pero estos últimos días he perdido siempre». Él sonrió levemente. «No es perder, capitán. Es solo aprender un viento diferente». Miré por la ventana. Seguía lloviznando. Sentí algo nuevo. Gratitud. No me habían vencido con un avión mejor, sino escuchando un viento que yo nunca había aprendido a escuchar. Empecé a comprender que aquí había algo mucho más profundo de lo que yo había despreciado. La séptima mañana, el cielo estaba despejado, pero los densos cúmulos grises del día anterior seguían flotando a baja altura. El olor a lluvia reciente y a tierra húmeda impregnaba la base. Me desperté con una pesadez en el pecho. El incidente de ayer seguía en mi mente. Casi pierdo el control en esa nube. Si el coronel Vargas no me hubiera guiado, las cosas podrían haber acabado muy mal. Entré en el hangar caminando más despacio que de costumbre.
Todos me saludaron como siempre, sonriendo como si nada hubiera pasado. Les devolví el saludo, pero por dentro todavía temblaba. El coronel Vargas me esperaba junto a su avión, me tendió la mano y dijo en voz baja: «Hoy, entrenamiento de combate aéreo a gran escala, 4 contra 4, como la otra vez». Lo miré. «El viento es muy fuerte hoy, coronel, y las nubes no se han disipado». Él sonrió levemente. «El viento es fuerte, pero tiene su ritmo. Hoy es una buena oportunidad para entrenar en condiciones reales». Guardé silencio. Sabía que, si me negaba, perdería el respeto, y lo que es más importante, nunca sabría si podría superarlo. Despegamos 8 aviones. Yo volaba en el flanco izquierdo del coronel Vargas. Ascendimos. El viento ya soplaba con fuerza desde el suelo. Los cúmulos se agrupaban al sur como una muralla gris que se movía lentamente. Alcanzamos la altitud de crucero, y todo parecía normal, pero en solo 10 minutos, el viento cambió de dirección bruscamente. Las nubes cubrieron la vasta zona de entrenamiento. Mi radar empezó a sufrir graves interferencias. La señal desaparecía por momentos y el sistema de alerta se puso en rojo. Apreté los dientes e intenté mantener la formación, pero una ráfaga lateral procedente de una colina inclinó mi avión violentamente. Corregí con todas mis fuerzas, pero el avión no dejaba de temblar. En esa fracción de segundo, vi que el avión de Javi, que volaba en el flanco derecho, se acercaba demasiado. La distancia era de menos de 100 metros. Grité por la radio: «Cuidado, demasiado cerca», pero el ruido del viento en los auriculares lo ahogó todo. Mi avión se inclinó hacia el otro lado. Sentí una fuerza centrífuga brutal. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Si seguía forzando el vuelo, basándome en los datos del radar, chocaríamos. Pero de repente, la voz del coronel Vargas sonó nítida: «Todos, dejen de acelerar. Dejen que el viento nos lleve y giren suavemente a la derecha conmigo». Dudé solo una fracción de segundo y solté la palanca de gases. Mi avión fue arrastrado suavemente por la corriente de aire en espiral. El viento que había sido mi enemigo ahora me alejaba de la trayectoria de colisión. El avión de Javi también fue arrastrado en otra dirección con suavidad. Nos separamos de forma segura en un claro entre las nubes. El coronel Vargas guió al escuadrón fuera de la zona de turbulencias. Todos los aviones lo siguieron en calma, nadie forzó los motores contra el viento, todos escucharon su orden y dejaron que el viento los ayudara. Cuando aterrizamos, una lluvia torrencial golpeaba la pista. Me quité el casco y bajé del avión con las piernas flojas. El coronel Vargas y Javi me esperaban bajo el ala de un avión, cada uno con un paraguas. Me ofrecieron uno y me dieron una palmada en el hombro. Los miré a los dos, con los ojos llenos de lágrimas sin darme cuenta. «Gracias. Si no fuera por ustedes, yo». El coronel Vargas negó con la cabeza. «No pienses en eso. Nos ayudamos mutuamente». Javi sonrió. «El viento aquí arriba es fuerte, pero lo superamos». En mi corazón, el miedo se transformó en una gratitud inmensa. Mi avión era mejor, más rápido y más potente, pero en una situación real como esta, estaba prácticamente indefenso. Pero ellos, con sus aviones viejos, escuchando el viento, me salvaron la vida y la de todos los demás. Me quedé bajo la lluvia un largo rato. El olor a tierra mojada me calmó. Todo lo que había despreciado el avión viejo, el radar anticuado, la base que parecía desorganizada, ya no importaba. Ahora sabía que aquí había algo mucho más profundo de lo que había imaginado. Y quería aprenderlo. Quería aprenderlo todo. Esa noche, pedí reunirme con el coronel Vargas a solas. Me planté frente a él y pronuncié la frase que nunca pensé que diría: «¿Puedo pedirle empezar de nuevo, desde cero?». Él sonrió ampliamente y me tendió la mano. «Por supuesto, capitán Collins. Mañana, empezamos de nuevo». La octava mañana, el cielo estaba despejado después de la fuerte lluvia de la noche anterior. El olor a tierra húmeda y a hierba mojada flotaba suavemente en el aire.
Me desperté, sintiéndome más ligero, no por haber dormido profundamente, sino por el peso que me había quitado de encima. Entré en el hangar con una pequeña sonrisa. El coronel Vargas me esperaba con 2 tazas de café caliente. Me ofreció una y me estrechó la mano. ¿Listo para empezar de nuevo, capitán? Acepté el café. Mis manos se calentaron al instante. Listo, coronel. Quiero aprender desde cero. De verdad. Hoy no había un gran ejercicio de vuelo programado, sino un vuelo en pareja con Javi para practicar lo más básico, el despegue, el mantenimiento de la altitud, el aterrizaje, cosas que había hecho miles de veces. Pero esta vez, tenía que olvidar mi antiguo método y escuchar nuevas instrucciones. Subimos juntos a un F-18 biplaza. Yo pilotaba, pero Javi, sentado detrás como instructor, me dijo en voz baja: «Hoy quiero que sientas el viento, Jack. No mires tanto la pantalla». Asentí, encendí los motores y despegué más despacio de lo que estaba acostumbrado, dejando que el viento me llevara en lugar de forzar el motor. El aire fresco pasaba por la carlinga. Toqué suavemente el cristal, sintiendo una ligera vibración. No eran datos numéricos, era una sensación real. «El viento sopla del este», continuó Javi. «Gira lentamente a la izquierda, síguelo». Obedecí. El viento nos llevó con suavidad, sin las violentas sacudidas de antes. Sonreí sin darme cuenta. Volamos en círculos alrededor de la base varias veces. Cada vez que el viento cambiaba, él me lo advertía de antemano, no por el radar, sino por la intuición que había entrenado durante años. Empecé a sentir su ritmo. El viento no era un número, era un ser vivo que respiraba. Tras aterrizar, me quité el casco y lo miré. «Es increíble». Él sonrió ampliamente. «No es increíble, Jack, solo hay que saber escuchar». Esa tarde, el coronel Vargas me llevó a sentarme bajo un gran árbol junto a la pista. La luz del sol se filtraba entre las hojas. El viento las mecía suavemente. Habló despacio. «Un buen avión te hace el vuelo fácil, pero un buen viento te permite sobrevivir». Escuché en silencio. Esa frase me llegó al alma. Siempre había pensado que un gran piloto era el que controlaba la máquina a la perfección, pero aquí estaba viendo que un gran piloto es el que sabe soltar, el que sabe escuchar a algo más grande que él mismo. Le pregunté: «¿Por qué se han molestado en enseñarme todo de nuevo?». Sonrió levemente. «Porque usted ya es un gran piloto, capitán. Solo le faltaba aprender a escuchar el viento». Miré al cielo. Una idea nueva fue tomando forma en mi mente. El mejor piloto no es el que controla el cielo, sino el que sabe escuchar al cielo. Sentí un despertar en mi interior, no solo sobre volar, sino sobre la vida. Siempre había pensado que tenía que controlarlo todo, pero quizás, a veces, dejarse llevar por el viento puede llevarte a un lugar más seguro. Esa tarde, salí a caminar solo en medio de la pista. El viento fresco me acarició la cara. Levanté la mano, sintiendo de nuevo su dirección. Cambiaba lenta pero firmemente. Le sonreí al viento. Por primera vez, sentí gratitud hacia él. Sabía que había cambiado, y que este cambio me acompañaría para siempre. El 9º día, los rayos de sol de la mañana se filtraban a través de las hojas del gran árbol junto a la pista. El olor a churros y café de un puesto ambulante se mezclaba con el del combustible. Entré en el hangar con una calma que nunca antes había sentido. Todos me saludaron con una sonrisa. Les devolví el saludo, lenta pero sinceramente. Hoy, el coronel Vargas había organizado un vuelo en solitario para mí. No era un entrenamiento de combate, sino un vuelo de reconocimiento por la zona de las sierras. Se paró junto a mi F-18 y apoyó una mano en el ala. «Hoy intenté volar solo, capitán. Escuche bien al viento». Asentí. «Lo intentaré». Subí al F-18 solo por primera vez. Encendí el motor. El rugido era potente pero familiar. Despegué lentamente, dejando que el viento me llevara. No tenía una pantalla de radar avanzada en la que confiar. Solo el cielo, el viento y la sensibilidad que estaba empezando a aprender.
Volé bajo sobre las colinas, una suave brisa ascendía desde abajo. Giré al ritmo del viento, sin forzarlo. A lo lejos se formaban nubes de lluvia, pero sabía que aún no llegarían. El viento me lo decía. Volé en círculos, sintiendo una libertad diferente a la de antes. Antes, volaba para controlar. Ahora, volaba para estar con el viento. Tras aterrizar, me quité el casco y me acerqué al coronel Vargas, que me esperaba con una sonrisa. «¿Qué tal ha ido?», respondí en voz baja. «Muy tranquilo, coronel. Nunca había volado así». Él asintió. «El viento de aquí puede enseñarnos mucho, si abrimos el corazón para escuchar». Esa tarde, nos sentamos en un grupo grande bajo el árbol. Los pilotos españoles contaban viejas historias, vuelos en medio de tormentas, cómo sus viejos aviones les habían salvado la vida. Escuché en silencio. En cada historia, el viento era el protagonista, el viento que cambiaba de dirección, el viento que los transportaba, el viento que los alertaba del peligro. Javi, sentado a mi lado, dijo en voz baja: «Has cambiado mucho, Jack». Sonreí. «Apenas estoy empezando». Me estrechó la mano. «Ha sido un placer volar contigo». Esa noche, escribí una carta a mi comandante en Estados Unidos. Le conté sobre el entrenamiento aquí, no para quejarme, sino para solicitar una extensión de mi estancia. Quería aprender más, llevar lo que había aprendido de vuelta y adaptarlo. Miré el cielo que comenzaba a oscurecer. Las estrellas aparecían una a una. Sentí una nueva conexión, no solo con el viento de este lugar, sino conmigo mismo. Antes pensaba que un gran piloto debía controlarlo todo, pero ahora sabía que escuchar y aceptar lo que es más grande que nosotros es mucho más importante. El viento sopló suavemente, como si me sonriera. Le devolví la sonrisa. Mañana sería un nuevo día, y estaba listo para seguir aprendiendo. El 10º día. El último día de entrenamiento, pero el primer día de una nueva vida para mí. El sol de la mañana bañaba la larga pista en un tono dorado. El olor a tostadas con tomate y a café llegaba de las mesas del desayuno. Todos en la base se habían reunido para despedirme. El coronel Vargas, Javi y muchos otros pilotos españoles estaban en fila. Me saludaron con una sonrisa serena. Les devolví el saludo, con la mano temblando ligeramente. Dije en voz alta: «Muchas gracias por todo lo que me han enseñado». El coronel Vargas sonrió ampliamente. «No le hemos enseñado nosotros, capitán. Ha sido el viento». Javi me entregó un regalo, un pañuelo de seda azul, con el emblema del Ejército del Aire Español. «Para que lo ates a tu casco, Jack. Así, cuando vueles, recordarás el viento de aquí». Lo acepté y me lo até al cuello de inmediato. La tela era suave y fresca. El ligero aroma de la seda llegó hasta mí. Abracé brevemente a Javi y al coronel Vargas. Era la primera vez que abrazaba a alguien en uniforme. Subimos al 17 para regresar a Estados Unidos por la tarde. Desde la ventanilla, miré la base aérea, la pista vieja, los hangares de pintura descolorida, el gran árbol y la gente que me despedía con la mano. Todo lo que antes me había parecido anticuado y atrasado, ahora me parecía hermoso. El avión despegó. El viento golpeó las alas. Toqué el cristal, sintiendo el viento una vez más. No era el mismo viento con el que volaba en Estados Unidos, pero ya había aprendido a escucharlo. 2 meses después, de vuelta en mi base en Estados Unidos, propuse un nuevo programa a mis superiores. Adaptar el método español de escuchar el viento y el vuelo en condiciones meteorológicas adversas al entrenamiento de los nuevos pilotos. Les conté toda la historia, no para presumir, sino para compartir lo que había aprendido. Mi comandante lo aprobó. Empecé a enseñar a los pilotos estadounidenses no solo las técnicas de los aviones más avanzados, sino a escuchar el viento, a soltar el control, a convivir con lo que no podemos dominar por completo. Cada vez que vuelo, llevo atado mi pañuelo de seda español. El viento pasa a través de él, guiándome suavemente. Y cada vez le sonrío al viento. Antes pensaba que el mejor piloto era el que podía controlar el cielo. Ahora sé que el mejor piloto
es el que sabe escuchar al cielo, el que sabe escuchar al viento, el que sabe escuchar a algo mucho más grande que nosotros. El viento que sopló en aquella base de Albacete aquel día, sigue soplando en mi corazón para siempre. Me transformó de una persona excesivamente confiada a alguien más humilde y respetuoso con la naturaleza, y sé que llevaré ese viento a las futuras generaciones de pilotos, para que puedan sentir lo que yo nunca antes había conocido. El viento que cambió mi vida para siempre.